muchas gracias por la invitación y creo que más bien es al revés, ¿no? Yo simplemente presento y el encargado de los comentarios en general es el doctor Ramón Alvarado Ruiz, que ya que mencionó su nombre, pues aprovecho para iniciar la presentación. El doctor Alvarado Ruiz es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Pues qué gusto que estemos por aquí para presentar este esfuerzo, un esfuerzo interinstitucional que lleva por título Itinerarios de la narrativa mexicana del siglo XXI. Entonces, pues cedo la palabra para que nos vaya dando un panorama en torno a esta novedad editorial que tendrá el sello de la facultad, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Sociales, pero también de la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Bueno, pues, ¿sí se escucha? No. Ah, ya. Creo que ya, no. No, te lo cambio. Bueno, perdón, sí se escucha. Uno, pues primero agradecer a la universidad por la invitación en este sentido a presentar este volumen que yo creo, bueno, se valora muchísimo porque a final de cuentas también es lógicamente destacar el trabajo que se hace al interior de la universidad. Bueno, esperemos que no haya más problemas técnicos. Entonces, bueno, en primera instancia agradecerle también a la licenciada Patricia, que creo que es un espacio interesante. Y más también, ¿no? Porque yo creo que es hablar justamente de literatura mexicana. Estábamos hace poco, y le agradezco a Daniel el poderme acompañar en este sentido. Estuvimos esta semana en un congreso en Guanajuato y precisamente una de las charlas derivaba hacia la cuestión de mercado, de qué se consume literariamente. Y veíamos que es un problema en muchas aristas, ¿no? Creo que en ese sentido, inclusive empezando por aquí, tenemos precisamente la Feria del Libro, que no solamente son presentaciones, sino de hecho del otro lado están justamente todas las editoriales, y a veces la pregunta es, ¿cómo nos acercamos precisamente a una mesa editorial, ¿no? A un puesto, llámese el que sea, con qué ojos, con qué mirada, o sea, qué es lo que estamos buscando como lectores al momento precisamente de estar ahí parados y ver esa gama amplia de libros. Por el otro lado, la cuestión es, y creo que es justamente la parte, no sé qué tanto nos acercamos a una literatura mexicana actual. Siguen sonando los nombres de Carlos Fuentes, de José Emilio Pacheco, de Fernando del Paso, ahora que está precisamente, digamos, en esta parte de retribución a lo que ha escrito. Y bueno, las grandes figuras, Octavio Paz, Elena Garro. Pero la cuestión es, ¿y qué pasa con la escritura en este sentido actual? ¿Qué pasa con hay o no escritores mexicanos jóvenes, no tan jóvenes? ¿Por qué? Porque de alguna manera también nos hemos quedado, creo yo, con esas grandes figuras y hemos perdido un poquito como el norte de lo que está pasando en nuestra literatura. Quisiera empezar por mencionar, el libro es el producto de investigación generado por tanto la Universidad Autónoma, un servidor y bueno, la Facultad de Ciencias Sociales y un grupo de profesores de la Universidad de Guadalajara. Con ellos hemos estado trabajando, ya es una segunda edición que hacemos, precisamente un congreso de literatura mexicana contemporánea. Este año, hacia septiembre-octubre, estaremos llevando a cabo el tercer congreso y precisamente el libro fue el primer esfuerzo por poner por escrito lo que se ha estado trabajando en estos congresos. Cabe decir, y no por otra cuestión, que es de los pocos foros, y precisamente es la intención en el trabajo conjunto de investigadores, de abrir un foro para discutir a los autores actuales, ¿sí? Discutir la narrativa actual, empezarle a rascar, a ver qué hay, quiénes están escribiendo, qué están escribiendo, y lógicamente empezar a marcar también un panorama diferente. El título del libro, y ahorita precisamente comentábamos, les decía que fue un trabajo, largas discusiones, porque precisamente, bueno, como todo, ¿no? Los títulos siempre es cómo le ponemos. Finalmente los cuatro que integramos el equipo de trabajo decidimos por itinerarios.
¿Por qué? Porque la palabra itinerario, más que designar una cuestión ya hecha, designa un camino, ¿no? Designa, es trazar una serie de rutas. ¿Por qué? Porque también estamos hablando en este libro de escritores actuales, de escritores jóvenes que siguen publicando, ¿sí? No son escritores que su producción ya terminó, que su producción ya paró, sino están publicando y además lo están haciendo de una manera constante, y eso lógicamente nos obliga también a nosotros a entrar en una dinámica muy fuerte de lectura y en una dinámica también lógicamente de estar replanteando los marcos. Más allá de ser un trabajo de investigación, trataré de ser breve en ese sentido, es un trabajo también, insisto, que trata de marcar una serie de rutas sobre qué están escribiendo estos escritores, valga la redundancia, jóvenes. Y me atrevo a decir, por mencionar efectivamente los nombres que van a aparecer, o de los trabajos, ¿no? Más que los investigadores, me interesa destacar los escritores. Hay un primer trabajo sobre Socorro Venegas, que no sé si la conocemos, y además Socorro Venegas es de aquí de San Luis Potosí, ¿sí? Socorro Venegas nace en 1972, escribe uno de sus primeros libros, La noche será negra y blanca. Es un libro que tuvo muy buena recepción crítica. Uno de los más recientes, Vestido de novia, ¿sí? También es un libro en este sentido que abre la posibilidad a lecturas, digamos, de las dinámicas familiares. Y reitero, no sé si conocíamos el nombre de Socorro Venegas, que es de San Luis Potosí y que efectivamente es una figura que ahorita joven está dando de qué hablar en la narrativa. El trabajo que se realiza sobre Socorro Venegas además es un trabajo interesante porque lo hace la doctora Elizabeth Vivero, que trabaja género, y destaca una figura en cuestión de personajes que es la abuela, ¿no? En esta construcción de personajes femeninos, ella se dedica precisamente a trabajar el papel de la mujer, pero concretamente el papel de la abuela. ¿Por qué? Porque las mujeres justamente en esa edad, lo sabemos por diferentes cuestiones, llegan a una condición, por decirlo de alguna manera, donde han dado lo que tenían que dar. Y es una reflexión muy interesante sobre, desde la literatura, cómo se les ve precisamente a esta serie de personajes. En un segundo trabajo aparecen los nombres de Cristina Rivera Garza, de Miriam Moscona, Daniela Tarazona, Guadalupe Nettel. Es interesante destacar, el nutrido grupo de mujeres que están escribiendo actualmente. Es algo que siempre se le ha recriminado a la literatura, que generalmente la literatura está, digamos, dominada por voces masculinas, y es curioso y es muy interesante que hoy en día haya un grupo muy fuerte de mujeres que están escribiendo, y además sobre temáticas muy diversas, ¿no? El caso de Cristina Rivera Garza, que nace en Matamoros, es una de las escritoras que ha ido logrando posicionarse, además con temas que van desde la parte histórica hasta temas que tienen que ver con la realidad actual, la cuestión de fronteras. La suya es una literatura muy fronteriza. Y actualmente ella se desempeña como docente precisamente en la Universidad de San Diego, y es además justamente una visión de fronteras de manera muy concreta. El caso, por ejemplo, de Miriam Moscona es un caso muy interesante, que si bien es una escritora que nace en el 55, se une un poco a este grupo de escritores actuales. ¿Por qué? Porque su narrativa está siendo descubierta. Y además hay una particularidad muy interesante en esta diversidad cultural mexicana nuestra, porque ella es, si bien ya es mexicana de nacionalidad, su origen es búlgaro-sefardí, y es algo que probablemente nosotros no habíamos considerado en el plano de nuestra cultura, que hubiera gente migrante, por ejemplo, de esta dinámica o de este grupo étnico sefardí. Y pienso también en el nombre, aunque no está incluido aquí, de Rosa Nizan. Rosa Nizan es otra escritora mexicana, también precisamente de origen sefardí, y en su libro Novia que te vea plantea precisamente la condición de los emigrantes sefardíes al contexto mexicano, y entonces abre un panorama muy interesante junto, por ejemplo, con Miriam Moscona. El caso de Daniela Tarazona, el caso de Guadalupe Nettel, son dos escritoras jóvenes, Tarazona del 75, Guadalupe Nettel del 73.
Nettel acaba de recibir el premio Herralde en el 2014 y que la ha venido consagrando como también una voz femenina muy fuerte y que está planteando cosas muy interesantes desde la novela, desde el cuento. Y bueno, sumado a ello también, por ejemplo, Daniela Tarazona, que si bien tiene 2 libros, El animal sobre la piedra y El beso de la liebre, son 2 novelas que se inscriben inclusive dentro de lo fantástico. Los otros textos que se estudian en este libro abren también una dinámica sobre la cuestión de indagar los aspectos de la sexualidad, ¿no? Y los aspectos de la sexualidad que tienen que ver con los aspectos de la identidad. Pienso, por ejemplo, en Sergio Ló. Es un escritor que probablemente no habremos escuchado. Sergio Ló inclusive murió hace 2 años de cáncer, 2014, muy joven porque nace en el 82, ¿sí? y lamentablemente fallece en el 2014, pero deja toda una serie de textos que han marcado y que están dando de qué hablar, como el caso de House, Retratos desarmables, ¿sí? Y un texto además muy, muy oscuro, muy irónico, muy sarcástico, porque a Sergio Ló hay que entenderlo también desde su postura sexual, que es la homosexualidad. Y entonces, por ejemplo, esa narrativa de alguna manera había estado siendo velada en nuestro contexto, y hay voces que justamente, más allá de lo testimonial, que eso es lo interesante, porque una primera narrativa que tiene que ver con esa diversidad sexual era más bien en una defensa de, ¿sí? Aquí ya se ve con una naturalidad, como sucede también en el caso, por ejemplo, de otro estudio que se hace sobre otra escritora de frontera, Criseida Guevara Santos, muy joven, que si bien tiene 2 textos que son de alguna manera la que lo están marcando, Rhyme and Reason, ¿sí? El último, el de La Reinita Pop no ha muerto, es una novela que inclusive ganó un premio, el premio de novela breve, perdón, el de Border of War, ¿sí? Que es un premio que se entrega a escritores fronterizos que efectivamente se manejan en las 2 lenguas. El caso de Criseida Guevara también es un caso muy interesante porque es una novela, como su nombre lo dice, y precisamente en un congreso hablábamos de ello, son de estas novelas que hoy en día, y hay muchas en la narrativa mexicana, vienen incluidas con un soundtrack, ¿sí? Así literalmente. ¿Por qué? Porque bueno, el título no es gratuito, el de La Reinita Pop no ha muerto, y Criseida Guevara, a través de la música, y va desde el pop, desde las mañanitas, los Cadetes de Linares, hasta Eminem, recrea lo que es la situación de una chica lesbiana, ¿no? Pero además que se mueve entre Monterrey y el norte, el otro norte, el de Estados Unidos, y nos presenta esa visión de un Monterrey muy, muy cruda, que todos sabemos la situación que pasó. Entonces, el hecho de hablar o de ser una narrativa testimonial no quita en este sentido que también manifiesten lo que está pasando, por decirlo de alguna manera, en el contexto social. Hay otras voces hablando precisamente de la frontera, como el caso de Heriberto Yepes, o el caso, por ejemplo, también de César Silva Márquez, ¿sí? Que son textos que justamente nos hablan de estas otras latitudes de una frontera, ¿sí? Y que nos hablan también de un territorio en la literatura mexicana que se ha ido posicionando, que es el norte, que lamentablemente y de manera muy comercial el norte se ha ido manejando como una narrativa violenta, como una narconarrativa, ¿sí? Pero ha sido justamente una etiqueta editorial muy, muy discutida también al ámbito académico, porque es quitarle mérito a los escritores que nos están manifestando esa otra realidad que sí es muy diferente, ¿sí? Y que es una realidad que se inscribe inclusive desde la parte geográfica, y una parte geográfica que tiene que ver en este sentido, por ejemplo, con el desierto, y con manifestar además que es una realidad muy diferente a como la conocemos en el contexto del otro México, que literariamente ha estado muy marcada por un centralismo, ¿sí? Entonces, bueno, son los nombres que se manejan en este libro. Otro nombre que se maneja es el de Ricardo Chávez Castañeda, que es un escritor del 61, que está inscrito en un grupo de narradores, los llamados crack. No ahondo en ello porque es mi tema y aquí me voy a desenvolver, pero
A través de Ricardo Chávez Castañeda quiero traer a colación otro de los temas que ahorita está muy fuerte en la narrativa mexicana, que es el de la literatura infantil y juvenil. Un ramo que propiamente, y yo lo llamo los académicos literarios o la literatura institucionalizada, había como que obviado, ¿no? Por ser una literatura menor, por ser una literatura que es para niños, y entonces si escribo para niños, pues no voy a estar acá como que en el Olimpo de los buenos escritores mexicanos. Pero es muy muy interesante, y de hecho, bueno, a veces esto parece promocional, no lo es. El día de ayer estuvo, por ejemplo, aquí Toño Malpica, que Toño Malpica fue precisamente el galardonado el año pasado con el distintivo de escritor de infantil y juvenil, y que precisamente se dedica a este público. Pero si revisamos, por ejemplo, inclusive nombres, grandes nombres como el de Juan Villoro también tiene una gama muy amplia de libros dedicados al público infantil, al público juvenil. Pienso en otros nombres como el caso de Verónica Murguía, que Verónica Murguía también ha pasado muy desapercibido en nuestra literatura, pese a ganar hace un par de años el premio de novela angular en España, un premio prestigioso de la literatura juvenil, y lo ganó con una novela Loba que se inscribe en la temática de las sagas, muy al estilo del Señor de los Anillos, ¿no? Y de hecho es una novela fantástica de dragones, de unicornios, de peleas entre magos, una novela de verdad muy interesante, muy rica, que se suma a toda una tradición, por ejemplo en Aulilla, El Corazón de Fuego Verde, ¿sí? Que son novelas fantásticas dedicadas también a un público juvenil. Y bueno, esto lo abre, ¿no?, precisamente el panorama de Ricardo Chávez, porque Ricardo Chávez también se ha dedicado a trabajar la narrativa infantil, pero es curioso porque yo digo que es una narrativa de doble lectura, ya que muchas veces se acerca uno a los libros de Ricardo Chávez pensando que son infantiles y más bien son una incomodidad para nosotros, gente adulta, en el sentido de qué estamos haciendo con la infancia, y toca además de manera muy, muy fuerte el tema del abuso infantil, ¿no? Un tema que sigue siendo velado y que él se atreve precisamente a poner ahí en la literatura, y obviamente toda esta cuestión inclusive de ficción lo hace todavía más patente y más fuerte. Entonces, bueno, insisto, la idea precisamente pues ha sido, y la idea de este libro es justamente conjuntar académicos que trabajen, que ofrezcan precisamente un acercamiento crítico a estos autores, y que precisamente nos ayuden a encontrar rutas de caminos de escritores mexicanos actuales, que insisto, es mucho, ¿no? A veces también a nosotros como académicos nos falta este acercamiento de qué es lo que quiénes están escribiendo, y regreso al punto de partida cuando hacía esta presentación, porque ahí está la cuestión también interesante de, sobre todo ustedes como público, público en general, lo que decía, cómo acercarnos a una mesa de editorial, ¿no? ¿A quién buscamos? ¿A quién leemos? Y aquí no se trata tampoco desde la parte académica de decir hay escritores buenos, hay escritores malos, ¿no? Felipe Garrido, que también estuvo aquí, que es alguien que promueve mucho justamente la cuestión de la lectura, dice es que no hay ni literatura buena ni literatura mala, hay literatura, punto, ¿no? Y ahí viene entonces también la otra parte como lectores, donde lógicamente, más allá de lo que un académico, un crítico pueda decir, si a nosotros nos gusta un autor, nos va a gustar ese autor, y lo vamos a disfrutar y lo vamos a leer, y vamos justamente a tener otra mirada que la que puede tener alguien que desde la academia lo ve. Lógicamente la función de la academia y la función de nosotros es, a final de cuentas, regreso sobre el título del libro, mostrar rutas, ¿no? Y cada quien en este apartado seguirá la ruta que más le conviene, encontrará los autores que en este sentido le hablen más, le digan más, pero sí hay que manifestar que tenemos una amplitud muy enorme, más de lo que podemos imaginar, de escritores actuales. Quiero cerrar esta presentación muy rápido, y bueno, si traigo aquí 3 libros que no son el libro que estamos presentando, es porque creo que estos libros nos hablan y son como la guía que
que creo yo puedo proponer también de qué voces están escribiendo. Uno de ellos es la antología Dispersión Multitudinaria, una antología que es muy difícil de conseguir, ¿sí? De hecho, este libro lo tengo casi como bajo resguardo, y que es una de las primeras antologías que ponen ya de por medio a escritores a partir de la década de los 60, y tenemos, eso sí no me he fijado, pero es una larga lista de escritores que algunos de ellos se han ido repitiendo. Por ejemplo, en este otro volumen, Grandes Hits, que yo digo que son los escritores de la década de los 70, y cierra actualmente con esta otra antología muy reciente, Palabras Mayores, que yo digo que es la antología ya de los más jóvenes. Si bien hay autores del 70, de los finales de los 70, pero muchos de ellos ya inclusive rebasan la línea de 1980, ¿sí? No son textos únicos, no son textos ¿cómo decirlo?, tajantes, pero creo que ahí están estas voces de escritores jóvenes, y reitero, ya no tan jóvenes, porque los que nacieron en los 60 ya andan rozando los 50. Pero curiosamente es una literatura que nos falta seguir descubriendo, la de Ana Clavel, que también estuvo por aquí, la de Elmer Mendoza, que lo tendremos el día de mañana, Sofía Segovia, que ha sido revelación con una novela, ¿sí? Y entonces tenemos vuelvo al punto, una amplitud muy rica, muy interesante para acercarnos a la literatura. El libro, y una vez que esté en mano, va a ser justamente eso, un trazado de rutas, y cada quien en ese sentido podrá seguir la que más le convenga. No me extiendo más, creo que más que suficiente. Muy bien, pues el comentario inicia con el asunto del título, que me parece bastante afortunado. Ya lo has explicado, este asunto de un itinerario como una especie de mapeo, ¿no?, de la literatura mexicana reciente, porque pues yo puedo pensar en los lectores no profesionales, que nos acercamos a una feria de libro y pues sabemos muy bien que Carlos Fuentes era garantía, que Juan Rulfo, que José Revueltas, pero de pronto resulta que efectivamente ya como lectores profesionales descubrimos que hay una especie de explosión demográfica muy impresionante en torno a nuevos escritores, y ahí es donde efectivamente necesitamos un mapa de ruta que nos vaya guiando para no perdernos, ¿no? En ese sentido, pues qué afortunado el esfuerzo. Nos mencionaste a un conjunto de escritoras, ¿no? A lo mejor sí sería pertinente que nos mencionas a unos cuantos escritores de sexo masculino más para tener como referencia, ¿no? ¿Qué podría comprar una persona que se acerca a una feria de libro de un escritor joven, de un escritor reciente? Pues mira, entre los escritores jóvenes, uno que está ahí que no he mencionado es, por ejemplo, Julián Herbert, que si vienes de Acapulco, él es ¿cómo se llama? Está en Saltillo, ¿no? Y es Coahuila, sí. y es de Coahuila, y es león de corazón, es tigre de corazón. Él es un escritor norteño. Julián Herbert es muy interesante porque, si bien de alguna manera la obra que más se desarrolla es la de Canción de Tumba, también es alguien que se desarrolla en la poesía. Y ahí está Álbum Iscariote, está el último libro de él, que es una combinación entre crónica y historia, La Casa del Dolor Ajeno, que además es un pasaje que yo desconocía también de la historia, y no sé si algunos lo conocen, que es justamente la masacre de chinos durante la Revolución en Saltillo, ¿no? Uno ni se imaginaría que había chinos en México. Dos, durante la época de la Revolución, y es un trabajo exhaustivo de investigación de Julián Herbert. Sumado a él, por ejemplo, otra voz joven es la de Bone, Luis Jorge Bone, que es un joven también que ha incursionado en el cuento, en la narrativa fantástica, en la poesía, y ha ido escalando, creo que de alguna manera, y digo escalando en el sentido de ir madurando su lectura. Otros escritores, Ignacio Padilla, un poco de una generación atrás, lo menciono porque es alguien que, si bien vas por novela, creo que él sobre todo se destaca en el cuento, ¿sí? Y tiene por ahí precisamente le llama él una micropedia,
que son 3 libros de cuentos fantásticos, pero también tiene libros fabulosos para niños. ¿Sí? A mí me gustó mucho Por un tornillo, Los y los osos son zurdos. Además es un cervantista y acaba de sacar un libro ilustrado sobre Cervantes para niños. ¿Qué otras voces por ahí están? Antonio Ortuño. El caso de Antonio Ortuño es un escritor de Guadalajara que, si bien ha tenido, entre comillas, cierta publicidad, todavía no llega a un público lector muy amplio. El mérito de Ortuño fue haber sido mencionado en una revista inglesa, que además hizo un paréntesis para dedicarle a las voces en español, ¿sí? Cosa que no habían hecho, y el único mexicano que antologaron ahí fue justamente Antonio Ortuño. Antonio Ortuño acaba de sacar una novela que se llama México, y además México con J, una historia que se inscribe precisamente hacia la década de los 50 en esta cuestión de la migración española que fue llegando a México, y Antonio Ortuño tiene otras novelas como Fila India. Fila India, por ejemplo, trabaja la cuestión de la migración, ¿sí? La famosa bestia, que además, bueno, en San Luis lo vivimos, porque San Luis es justamente el tránsito hacia este otro norte sobre el que vienen los centroamericanos, y Fila India va justamente por este lado. Yo creo que, bueno, por ahí van esos nombres. Sí, y es muy interesante porque comentas pues dos nombres de escritores jóvenes, ¿no? Luis Jorge Bone y Julián Herbert. Y si bien los estás recomendando por el lado de la narrativa, itinerario de la narrativa, también tenemos que desarrollan la vena poética, ¿no? En ese sentido, pues también cómo acercarnos a la poesía, cómo acercarnos al teatro. Al inicio de esta charla tú comentabas un nombre que nos suena muy poco de pronto, quizás, ¿no? Socorro Venegas. Ajá, Socorro Venegas. Escritora potosina que, ¿quién la conoce? La conocemos poco, ¿no? Y si estamos hablando del teatro, Tristana Landeros, una gran dramaturga que está haciendo cosas muy interesantes y que apenas conocemos. Entonces, creo que es uno de los elementos de utilidad de itinerarios de la narrativa mexicana del siglo XXI, pero solo del lado de la narrativa, ¿no? Necesitamos esfuerzos también para explorar itinerarios de la poesía mexicana, itinerarios del teatro mexicano, pero en principio, pues, qué gran esfuerzo, ¿no?, que tenemos que agradecer. Pues sí, bueno, digo, efectivamente es que es muy amplio, ¿no? Y yo reitero, o sea, decir narrativa no es excluir lo otro. Curiosamente, bueno, vamos sobre esta parte y son otras discusiones, pero lo interesante es que uno va descubriendo que estos autores inclusive son autores que se diversifican, ¿sí? Un autor, por ejemplo, los que yo trabajo, Eloy Ross, lo ve uno como novela, lo ve uno como escritura, pero también tiene poesía. Y tiene una poesía además muy interesante porque dialoga precisamente con una poética mexicana y entonces va uno descubriendo a los autores y va uno descubriendo cosas interesantes y cómo se van diversificando también a otros géneros. Y decía, por ejemplo, el caso de Julián Herbert. Muchos pasan por desapercibido que Julián Herbert escribe poesía. Y escribe poesía, efectivamente, ¿no? Y entonces creo que es el caso y es lo que sucede, que yo creo que también hoy en día la narrativa mexicana o los escritores ya no se cierran a un único género y muchas veces estos géneros dialogan entre sí, ¿no? La poesía con el cuento con la novela. Entonces eso hace el panorama más rico y más interesante aún todavía. Sí, además en el sentido de que quizás en el siglo XX de pronto predominó ciertas centralidades de la producción de la literatura. Es decir, pensemos en el Distrito Federal y podemos pensar que quizás desde ahí estaba escribiendo Carlos Fuentes o José Revueltas, o desde Jalisco, ¿no? Donde está escribiendo Rulfo o Arreola. Pero creo que estos itinerarios nos muestran cómo se ha diversificado la geografía de la producción de la literatura, ¿no? Pues nos estás hablando de nombres que están produciendo desde Coahuila o es decir, diversas ciudades que nos dan un panorama mucho más amplio, mucho más rico, que también se refleja en pues una colección muy importante, ¿no?, de la que hemos platicado últimamente, el Fondo Editorial Tierra Adentro, que se dedica a apoyar a jóvenes fuera de
el Distrito Federal o no exclusivamente en el Distrito Federal, ¿no? Entonces creo que también es una aportación importante de este itinerario. Sí, yo creo que es abrir la geografía narrativa. Y reitero, o sea, efectivamente si hiciéramos como un trazado en el mapa de México, tenemos una geografía, me atrevo a decir, completa, inclusive del sur, ¿no? Aunque por ejemplo en el sur es otra dinámica y eso es lo curioso también, porque de repente, digo, hay un norte muy posicionado, pero ¿qué pasa con el sur? El sur es muy rico y en el caso del sur inclusive hay mucha poesía, ¿sí? Más allá de las grandes figuras que han sido Rosario Castellano, y reitero que se sigue hablando de, ¿no? Rosario Castellanos, José Carlos Becerra, quizás. Exactamente, hay mucho, pero Salines. lo que pasa, por ejemplo, con el sur es también una cuestión de distribución, ¿no? Una cuestión de cómo hacer llegar estas voces hacia el centro y hacia el resto de la República, lo que sin duda también nos habla de la disparidad que sigue habiendo, ¿no? Una de las únicas, cuando uno revisa, por ejemplo, este último trazado de jóvenes, aparece una de Villafuerte del sur y aparece otro de Oaxaca, pero son escritores que uno dice, ¿y esos dónde están? ¿No? Entonces, ahí está. Pienso, ahorita que me decías nombres y ahorita como para hablar de la geografía, Rogelio Guedea es un escritor de Colima. Y Colima, yo creo que se nos olvida que existe Colima en el mapa mexicano porque a veces poco se habla de él. Y Rogelio Guedea es un escritor de Colima que además también tiene una narrativa muy interesante y curioso. Si bien se dedica a la novela, también se dedica a la poesía y también se dedica al microrrelato y acaba de publicar junto con otras personas 2 volúmenes de poesía mexicana, ¿no? Y entonces, reitero, es bien interesante porque si ponemos el mapa y empezamos a poner los puntitos donde están los escritores, hoy en día tenemos de verdad una literatura mexicana en todo el sentido de la palabra. Sí, y también porque así como hablo de la centralidad geográfica y cómo estos itinerarios nos muestran la diversificación de los lugares donde se está produciendo literatura. También creo que ya lo has destacado, a lo mejor podrías comentar un poquito más. También estos itinerarios exploran la descentralización de las preferencias sexuales, ¿no? O sea, si en el siglo XX quizás de manera general podamos decir que solo se privilegiaba una visión heterosexual, de pronto en estos itinerarios encontramos que se está abriendo a la diversidad sexual y hasta a la diversidad, lo que comentabas inicialmente, ¿no? De la presencia de una mujer anciana, ¿no? Si digamos que en la literatura de la onda lo privilegiado eran los jóvenes, ahora tenemos que hasta están entrando personas de la tercera edad como protagonistas o grandes protagonistas de estas nuevas narrativas, ¿no? Sí, bueno, reitero, es una temática y de hecho es una temática que en la crítica se había dejado un poquito de lado por lo que implica, pero sí lo hay, o sea, y muy fuerte, ¿no? Y decía, más que una cuestión de postura, de reivindicar lo que somos, es ya una cuestión entre comillas natural, ¿no? Y yo reitero, o sea, ahí hay una diversidad muy amplia, inclusive que dialoga con un pasado. Pienso en la novela de Loyu Roth, La familia interrumpida, que además dialoga con los poetas de la generación del 27, ¿sí? Y que es la historia de un joven que está descubriendo su sexualidad. Bueno, jonrón, no sé, por ejemplo, acabo de adquirir esta de Pedro Ángel Palú, que son de los que estudio, pero aquí se reúnen 4 historias que tienen mucho que ver con la cuestión del erotismo y es muy interesante porque Pedro Ángel Palú inclusive teje una novela que se llama La casa de la magnolia, que es una novela lésbica. Entonces, escritores también que se desdoblan y que presentan precisamente temáticas femeninas de este tipo y además lo hacen con una sutileza, desde mi punto de vista, y con una poética que más allá que verlo con un morbo, permite justamente ir hacia una reflexión de qué está pasando con estos sectores. Muy bien, y ante esta explosión demográfica de nuevos narradores, de nuevos poetas, de nuevos dramaturgos, ¿cómo ves las perspectivas del mercado editorial? ¿El mercado editorial estará siendo lo suficientemente amplio también como para darle cabida a la difusión de estas voces que están arrancando su trayectoria para la literatura mexicana? Es muy complejo y es una temática muy complicada
porque implica también canales de distribución. Hablabas de tierra adentro, y tierra adentro de repente es limitada porque llega a pocos sectores, porque a veces también los títulos quedan más bien en la bodega. Estamos sujetos a un mercado, indudablemente. Los canales de distribución son otros. Antes era el editor, el libro y la librería. Hoy está la red, hoy están los libros digitales. Hoy si un escritor lo vetan en un lado, pues yo abro mi editorial, me abro mi campo y me hago mi grupo de lectores. Entonces es compleja esa dinámica, y por eso, bueno, reitero, es una problemática que se abre, pero y además, y sí lo digo, es curioso que estos escritores, muchos de estos escritores, es difícil localizarlos, ¿sí? O sea, es como una contradicción, porque son escritores jóvenes, es una narrativa que tendría que estar bulliendo, y es curioso que cuesta mucho trabajo de repente encontrar sus ediciones, encontrar los libros o verlas figurar precisamente en una primer línea de novedades editoriales. Y pues entonces parece que se confirma esto de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Porque pues nos has hablado de un par de casos al vuelo. Guadalupe Nettel, que gana un premio internacional en España. Julián Herbert gana un premio internacional en España. Antonio Ortuño es traducido fuera del país, y parece que solamente de esa manera es que la gente logra entrar con alfombra roja a la República de las Letras en México, ¿no? Sí, yo digo que de Ortuño falta traducirlo al mexicano, porque está traducido al alemán, al ucraniano, al no sé qué, al no sé cuánto, pero aquí, pero bueno. Muy bien, pues creo que con esto podemos dar por terminada la presentación de este esfuerzo editorial de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, itinerarios de la narrativa mexicana del siglo XXI. Y nada más un aviso para todos, lo que le dan el diploma, que el libro va a estar disponible a partir de finales de abril en la página de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en nuestro proyecto editorial. Va a ser el libro con el que inauguramos una etapa que ya está completamente echada a formatos digitales, sin ningún soporte físico, ni papel, ni CD, para todas las plataformas, y a partir también de ese libro, todos los libros que saquemos van a ser gratuitos. Entonces, por eso no está listo, porque estamos experimentando los EPUBs y cómo se mueven. ¿Ok? Pero entonces a partir de aquí el volumen 1 y así a continuación. Espero que estén al pendiente. Y bueno, todos los libros de la facultad están para descargarse, o casi todos, gratis en Muchísimas la gracias. editorial. Pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y de parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un reconocimiento. Muchas gracias. Doctor Daniel Zavala. Muchas gracias. Esto es para ti. Muchas gracias. Esto es para ti. Muchas gracias, qué amable. Y lo prometido es deuda. Muchas gracias. Pero casi no habló. No, porque hablé el lunes. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su presencia. Creo que con este libro nos abrimos espectros realmente interesantes de lo que está pasando hoy en la literatura. Y autores que le vamos a pasar esta estafeta a Patricia para que el año que entra estén presentes en la Feria del Libro. Sí. Muchas gracias. Gracias. No, cuando tú dices, no se encuentran las editoriales, no se encuentran los autores. No.